Bienvenidos estudiantes. Como les comenté en la clase anterior, en esta clase vamos a revisar un poco más sobre los determinantes sociales de la salud. Si tuvieron tiempo de revisar el video que compartimos con ustedes que se encuentra en el material, habrán visto al profesor Fillo hablando un poco sobre los determinantes sociales de la salud, explicando un poco qué son ellos. ¿Qué es lo que nos importa? O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos que ustedes tengan presente? Cuando queremos explicar lo que ocurre en salud, ¿ok? Por eso lo revisamos junto con los modelos explicativos del proceso de salud-enfermedad. Cuando queremos revisar lo que ocurre en materia de salud, tenemos que entender que obviamente el contexto es fundamental, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Pero también, o sea, este contexto, hay ciertas características que generan inequidades en materia de salud, inequidades en el acceso a los servicios de salud, inequidades en los tratamientos que se recibe de salud, inequidades incluso en cómo se trazan las políticas para abordar los problemas de salud de una comunidad en particular. Entonces, bueno, como les estaba comentando, los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. Esto es de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Es decir, ellos nos van a permitir explicar qué es lo que ocurre tanto al interno de los países como, o sea, regionalmente dentro de un país, como en el planeta cuando queremos comparar países, ¿ok? La Organización Mundial de la Salud en el año 2005 establece la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud con el objetivo de que esta comisión ofreciera un poco más de asesoramiento respecto a cómo se pueden mitigar estas inequidades que generan, o sea, cómo se pueden mitigar estas inequidades en salud, ¿ok? Esto nos lleva entonces a entender, a revisar primero qué son las inequidades, ¿verdad? ¿Cómo ocurren ellas? Pues bueno, lo principal que tenemos que entender es que son el resultado de la situación en que la población crece, vive, trabaja y envejece y del tipo de sistema que se utiliza para combatir la enfermedad. Entonces, obviamente, eh, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo y cómo está organizado el sistema de servicios de salud afectan a los individuos, pero afectan colectivamente, un poco trayendo lo que revisamos con el modelo de campo de la salud. Estas condiciones en las que la gente vive y muere están determinadas por fuerzas políticas, sociales y económicas, es decir, que estas condiciones son generadas por decisiones políticas públicas que se implementan o que no se implementan por acciones sociales que ejercen las comunidades y, por supuesto, por las condiciones económicas tanto de los individuos, de las comunidades como de la nación, del país. Entonces, la mejora de la salud y una distribución más justa de la salud deben constituir objetivos comunes, no solamente para la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, sino que para los gobiernos y la sociedad civil, ¿ok? Entonces, la idea es cómo estos actores se organizan para lograr un acceso a una distribución más justa de la salud que garantice un acceso de todos, ¿no?, a estos servicios de salud, a mejorar sus condiciones de salud, y que obviamente tienen que participar los gobiernos porque son estos los que generan las políticas para atender las necesidades de la población. Esto que vemos aquí es como lo que se habla, lo que se presenta como el marco conceptual de los determinantes de la salud. Vemos que los determinantes sociales de la salud e inequidades en materia de salud avanzan en esta línea, ¿verdad? Entonces, partiendo desde los sistemas de atención a la salud, ocurre distribución de la salud y el bienestar en función de cómo están organizados estos, ¿verdad? Y entonces, pues estos van a ser diferentes en función de la posición social de las personas. Va a tener impacto la educación, la ocupación, los ingresos, el sexo, la raza y la etnicidad. Entonces, está determinado por el contexto socioeconómico y político,
por la gobernanza dentro de los países, por las políticas, bien sea la macroeconómica, las políticas de salud, las políticas sociales y por supuesto las normas y valores culturales y de la sociedad. Entonces todo esto afecta las circunstancias materiales de los individuos, afecta cómo es la cohesión social, cómo es la interacción dentro de las comunidades, ¿verdad? Afecta los factores psicosociales, los factores conductuales y los factores biológicos que son finalmente, o sea, todas estas circunstancias, todos estos factores forman parte de cómo se estructura el sistema de atención a la salud, que es un aspecto relevante que tenemos que tener en cuenta con los determinantes. Pues los determinantes es eso, o sea, son condiciones que van a determinar por qué una población tiene ciertas características o ciertas condiciones de salud, pero que estos determinantes a su vez, aunque son consecuencias de las políticas, de cómo se ejerce el poder, de cómo se distribuyen los recursos que tiene la nación, están transversalizados por la clase social de las personas, por el origen étnico de las personas y por el género de las personas. Entonces vamos a ver cómo estos determinantes están influenciados por estas tres condiciones transversales, ¿ok? Entonces, dentro de esta comisión y cómo plantear y los objetivos que ellos plantean, o sea, cuando se les pide que expliquen cómo se puede mitigar cómo se pueden mitigar estas condiciones, cómo se pueden mitigar estas inequidades en salud, pues ellos plantean tres objetivos fundamentales o tres vías fundamentales, ¿ok? Uno es mejorar las condiciones de vida cotidianas, ¿verdad? Entonces, para poder mejorar las condiciones de vida cotidiana es necesario garantizar la equidad desde el principio, es decir, desde que las personas nacen, garantizar que son iguales, ¿ok? Indistintamente de su origen étnico, indistintamente de su clase social, o sea, de su ingreso socioeconómico, indistintamente del género. Se deben garantizar también entornos salubres para una población sana, y entonces cómo los gobiernos se organizan para garantizar entornos saludables para que la población se mantenga sana. O sea, estrategias de prevención no solamente dirigidas específicamente a abordar problemas de salud puntuales, sino también estrategias de prevención que incluyan el cuidado del ambiente, que incluya mejoras condiciones laborales, que incluya respeto del tiempo libre y el ocio, espacios para la recreación, ¿ok? Vamos viendo cómo no es quedarnos solamente en un problema de salud puntual, sino todos esos aspectos que afectan la salud de la población. Otro aspecto, otro objetivo es implementar prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno. Entonces, volvemos a las condiciones de trabajo. Mientras una persona tenga unas condiciones de trabajo que garantice que va a tener un ingreso adecuado al trabajo que realiza, que las horas laborales van a ser respetadas, que el ambiente laboral es un ambiente equilibrado, sano, pues obviamente estas personas van a tener mejores condiciones, ¿ok? Y otro aspecto es garantizar la protección social a lo largo de la vida, no solamente protección social cuando se es trabajador, sino que a lo largo de la vida la sociedad cuente con protección a sus derechos sociales, ¿ok? Y finalmente, para mejorar las condiciones de vida cotidianas, esta comisión plantea que es fundamental la atención de salud universal. Cuando se habla de atención de salud universal, lo que se quiere decir con esto es que el acceso a los servicios de salud sea universal, sea exactamente igual para todos, que todas las personas que requieran un servicio de salud lo reciban en el momento que lo necesitan y que tengan la posibilidad de cubrirlo, bien sea porque el Estado cubre a través de un sistema nacional de salud con servicios de atención pública o porque cuenta con un servicio de seguridad, un sistema de seguridad social que garantiza a través de pagos que realizan las familias el acceso a estos servicios de salud universalmente. El siguiente objetivo que se plantean es luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos.
¿Cómo se hace esto? ¿O cómo plantean ellos que se puede hacer esto? Pues primero, garantizar la equidad sanitaria como un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos. O sea, para poder evaluar cómo actúan los gobiernos en materia de mitigar estas inequidades, pues debemos evaluar la equidad sanitaria. O sea, la población tiene un acceso equitativo a los servicios de salud. ¿Qué significa que tenga un acceso equitativo a los servicios de salud? Significa que aquellas personas que más necesitan de los servicios tengan acceso a esto y aquellos que tengan más posibilidades de ofrecer para que estos servicios funcionen, pues ofrezcan más. ¿Ok? Esto llevándolo a términos de acceso a los servicios de salud. ¿Ok? Normalmente la equidad se explica como aquellas personas que requieren más, reciban más, y aquellas personas que tienen más, den más. ¿Ok? O sea, los que tienen con qué dar, que den, y los que necesitan, que reciban. Eso es el principio de la equidad. ¿Ok? No es solamente la igualdad, sino la equidad. Desarrollar capacidad nacional para aplicar un régimen impositivo progresivo, y esto tiene que ver con aplicar regímenes de pagos de cuotas a aquellas personas o aquellas industrias que generan más recursos, pues tienen que pagar tasas de intereses más elevadas que aquellos que tienen menos ingresos. Progresivo porque debería ir aumentando en la medida en que aumenta su capacidad de ingreso. Es fundamental también que se cumpla con el compromiso adquirido de aumentar la ayuda mundial hasta el 0,7% del PIB. Esto es una ayuda mundial que dan los países. Los países con más dinero se comprometieron a aportar el 0,7% de su PIB para que estos recursos estén disponibles para aquellas naciones que tienen menos recursos, ¿ok? Para, bien sea acceso, compra de insumos médicos, garantizar acceso a vacunas, a tratamientos de diferentes tipos. Que esto lo vamos a ir también viendo un poco más adelante en la asignatura. Evaluar las consecuencias que tienen los acuerdos económicos mundiales, regionales y bilaterales en la equidad sanitaria. Y entonces aquí se invita a las naciones a no firmar acuerdos entre países que menoscaben los derechos sanitarios y que atenten contra la equidad sanitaria dentro del país. Más bien hay que buscar la manera de que estos acuerdos refuercen y avancen hacia esa equidad sanitaria. Reforzar el liderazgo del sector público como el espacio para garantizar esta equidad sanitaria. Aprobar y aplicar leyes que permitan la participación, que incluyan, que promuevan la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Crear y financiar espacios también que promuevan la equidad de género, ¿ok? Fundamentalmente aquí lo que se busca es la inclusión de las mujeres y niñas en los distintos espacios de la sociedad, garantizando que reciban la atención sanitaria que se requiere, que reciban la educación, que tengan trato justo en las políticas, en los trabajos que realizan, que sean reconocidos las labores que realizan dentro del hogar. O sea, son diferentes puntos que hablan de la equidad de género. Para poder garantizar entonces o para poder disminuir estas inequidades que existen en la sociedad. Considerar la contribución económica de las naciones para también mejorar las condiciones y para disminuir las inequidades. Garantizar la representación justa de todos los miembros de la sociedad. Permitir la organización de la sociedad civil y su actuación. O sea, la sociedad civil es fundamental, puede ayudar a promover y a mitigar estas inequidades. La acción conjunta de la comunidad, de la sociedad civil dentro de la comunidad en la que se encuentra, puede facilitar la implementación, el desarrollo, el diseño de planes, programas, políticas que busquen mejorar las condiciones de vida. ¿Okay? Y finalmente, la equidad social como un objetivo fundamental. El último objetivo que ellos plantean es medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Entonces aquí lo primero sería promover la disponibilidad de los sistemas de datos básicos, promover programas de seguimiento y análisis de equidades,
promover la utilización de bases de datos e inequidades y promover la formación de recursos humanos. Para nosotros poder medir la magnitud de cualquier problema, ¿ok? Que eso nos permita después analizar y evaluar los efectos de las intervenciones que se hagan, que se diseñen para atender esos problemas, nosotros tenemos que generar información, que es lo que se llama sistemas de datos. Debemos contar con sistemas de datos que obtengan esa información y que esa información además sea de acceso público para que las personas puedan manejarla, ¿verdad? Porque si tú conoces la información, si tú conoces esos datos, entonces puedes proponer acciones para mejorar o para cambiar, ¿ok? Puedes proponer intervenciones para cambiar esa realidad si debe ser cambiada. Entonces, no es solamente que existan los datos, sino que además haya un seguimiento y un análisis de esas inequidades, que se promueva en la utilización de esos datos que están basados en inequidades, o sea, datos que buscamos estudiando las inequidades. Y finalmente es fundamental que se formen profesionales para poder abordar estas situaciones, ¿ok? Fíjense, dentro de esta propuesta de los determinantes sociales de la salud, hay un trabajo presentado por Solar e Irwin. Ellos pasan su estudio en Colombia, sin embargo, lo van a tener lo tienen disponible en la carpeta para que lo puedan revisar. Ellos un poco plantean que el modelo conceptual que planteó la Comisión sobre los determinantes sociales de la salud debería aclarar cuáles son los mecanismos por los cuales los determinantes sociales generan inequidades de salud. O sea, se habla de que los determinantes generan inequidades, pero ¿cuáles son esos mecanismos por los cuales esos determinantes están generando esas inequidades, verdad? Deberían indicar la posible relación de los determinantes entre sí, o sea, los determinantes sociales, cómo se relacionan entre ellos. Deberían ofrecer un marco conceptual que permita evaluar cuáles de esos determinantes son más importantes de abordar, o sea, todos son importantes, pero cuáles se deben abordar primero para avanzar en combatir las inequidades en salud o las inequidades sociales. Y también debería permitir proyectar niveles y elementos especiales de intervención para la implementación de políticas para la acción en torno a los determinantes sociales de la salud. Todo esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que ellos plantean? Ellos plantean que si conocemos cómo los determinantes sociales se asocian y magnifican, esto nos permitiría hacer un diseño de políticas públicas que esté basado en generar mecanismos mediante los cuales sean intervenidos aquellos factores susceptibles de modificación. Fíjense que cuando queremos trabajar con individuos, o sea, nos enfocamos solamente en el individuo y queremos abordar algunos de los determinantes, obviamente los que son individuales. Hay factores individuales que no podemos modificar. No podemos modificar la edad, no podemos modificar el sexo, podemos modificar a lo mejor el género, porque es un constructo social, pero el sexo biológico con el que se nace es difícil modificarlo. Sin embargo, bueno, puede haber un debate, pero fundamentalmente no podemos modificar la edad, no podemos modificar el origen étnico, ¿ok? Pero sí podemos modificar las conductas no saludables que tengan los individuos. ¿Cuáles conductas podemos modificar? Aquellas que con poca intervención las personas pueden ir mejorando, ¿ok? Esto no quiere decir que vamos a decir las personas que no dejan de fumar porque no quieren, no. Hay diferentes situaciones que generan que esa persona fume. Entonces hay que estudiar cuáles son esas situaciones, qué es lo que ocurre para ver cómo se puede abordar el problema. Simplemente decirle a una persona o ofrecerle un tratamiento para dejar de fumar, cuando ese tratamiento no se le puede garantizar durante todo el tiempo que se requiere o cuando la persona tiene una cantidad de problemas personales que son las que lleva a que fume, entonces obviamente no estamos consiguiendo nada. Igualmente pasa con la alimentación, con la actividad física, con el uso de alcohol y de otras sustancias, ¿ok? O sea, siempre piensa en eso. Ahora, cuando nos vamos a una comunidad,
pasa exactamente lo mismo. ¿Qué inequidades se pueden modificar? ¿Se puede garantizar el acceso a la educación a todos por igual, de una manera equitativa? Sí, pero para eso el gobierno, o sea, los gobiernos locales, regionales y nacionales son los que tienen que generar políticas y estrategias para mejorar eso. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Pues la sociedad civil puede abogar, puede generar mecanismos de presión para que eso ocurra. Igualmente con los servicios de atención a la salud, ¿ok? O sea, siempre piensen ¿cómo se puede solucionar este problema? Ok, este problema lo puedo solucionar yo solo, necesito apoyo. Si es un problema de la comunidad tiene que intervenir, qué cambios tiene que hacer la comunidad y qué cambios requieren de políticas que mejoren esa situación. Pues si hablamos del acceso a agua potable, por ejemplo, hay muchos espacios en el país que no tienen un acceso permanente a agua potable por los diferentes problemas que existen, bien sea porque no hay tuberías de agua directa, bien sea porque aunque hay agua directa, el sistema por el cual esa agua directa llega a sus casas no funciona con regularidad o tiene fallas. Entonces, obviamente, las personas, eh, tú puedes poner un tanque en tu casa y guardar agua, pero si el agua falta por más del tiempo que la capacidad que tienes en tu tanque, pues igualito vas a tener fallas de agua. Entonces, ¿qué debe hacer la sociedad? Plantear soluciones, pero el gobierno, el Estado Nacional es el que tiene que generar mecanismos para garantizar, para ir mejorando ese acceso al agua potable. Y así con cualquier otro tipo de servicios, ¿ok? Entonces, bueno, finalmente aquí, eh, cuando se los había mencionado al principio, se supone que para que esto pueda funcionar, o sea, para que se pueda trabajar en disminuir estas inequidades, se requiere de la participación activa de todos los actores. Los actores son la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la sociedad civil y los gobiernos, ¿ok? Si no actúan, si no participan todos los actores, es poco lo que se puede hacer. Entiendan una cosa también, la participación de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas es como cuerpos técnicos. Ellos presentan opciones, presentan soluciones, los gobiernos, si estas soluciones, estas opciones no atentan contra los intereses de la nación, no atentan contra el marco normativo de la nación, pues las asumirán o no las asumirán con restricciones, las asumirán por completo. Adicionalmente, estos dos actores tienen mecanismos de financiamiento para ayudar a aquellos países que tienen situaciones más difíciles, ¿ok? Aquellos países que tienen menos ingresos, países cuyo PIB es bajo, pues obviamente estos organismos tienen mecanismos de ayuda para garantizar la construcción de escuelas, la construcción de centros hospitalarios, que tengan acceso a las vacunas, que haya acceso a medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, del paludismo, del VIH, de otras enfermedades de naturaleza similar, ¿ok? Y adicionalmente está la participación de la sociedad civil y de los gobiernos como los elementos dentro de cada país que deben accionarse para generar estos cambios y disminuir estas inequidades. Entonces, bueno, los invito, si no vieron el video que les comenté al principio, que lo revisen. También tienen bastante material adicional en la carpeta de la biblioteca para que lean un poco más sobre estos temas. Si tienen cualquier duda que surja viendo este video, el de Campo de la Salud o leyendo el material de lectura, no duden en ponerse en contacto por cualquiera de las vías que tenemos disponibles. Muchas gracias.